Recalcular el camino es importante porque aferrarnos a una idea o creer que tenemos una verdad nos va a generar frustración o incluso sufrimiento. Por eso comenzamos esta segunda temporada hablando sobre recalcular, porque lo hicimos. Recalculamos y abandonamos una idea que estábamos viviendo como una verdad. Idealizamos las pasiones y el propósito de vida creyendo que todos, incluso nosotros, nos teníamos que dedicar únicamente a eso que nos movía o nos apasionaba. Y no es así realmente. Aprendimos con la experiencia que esto solo era una idea, una trampa más del ego buscando constantemente lo que falta. Y aunque vemos a muchas personas dedicarse a lo que les apasiona, incluso la mayoría de las personas en Humanos en Contexto, esto no es necesariamente la norma, tampoco el camino para la realización y menos algo que sea radical. Hoy podemos estar muy enganchados con un tema, probarlo, vivirlo, apasionarnos y tal vez un día solo inclinarnos por otra cosa. Dejar eso que hacíamos y conocer nuevos caminos. Por eso sentimos que el hacer solo será una parte representativa de cada historia, pero lo más importante siempre será el ser humano que se ha construido a través de cada contexto por el que ha pasado. Con esta idea empezamos esta segunda temporada, pero estamos abiertos a que en una próxima cambiemos de opinión. Borja, en serio, gracias por aceptar esta invitación a Humanos en Contexto. Nos alegra un montón tenerte acá. Además porque ha sido de verdad inspiración para nosotros como a nivel individual. Me acuerdo que hace 2 años que estábamos en Tabio, estaba escuchando una conferencia tuya, porque nosotros te conocimos fue por YouTube, como que ahí nos conectamos contigo y yo estaba como organizando algo en la casa y estaba escuchando tu conferencia y tú dijiste Tabio y yo llamé a Andrés y yo... Borja, acabo de decir Tabio, o sea, una persona que está en otro continente, acabo de mencionar en donde nosotros estamos viviendo en este momento, por Gerardo Schmelding. Sí. Entonces, ¿tú fuiste a conocer a Tabio? Sí, estuve ahí, que ahí está enterrado Gerardo Schmelding. Sí. Está la tumba en la casa del exnovio de un amigo mío, o sea, que vive en España, y el exnovio era colombiano, o sea, unas... sincronicidades, sí, que dices, ¿cómo puede ser, no? Y sí, estuve ahí con su familia, me hice una foto en la tumba de Gerardo, sí. ¿Fue inspiración para ti, Gerardo? Sí, mucho. Gerardo Schmelding para mí ha sido, bueno, uno de mis grandes referentes, filósofo colombiano, y fue leyendo uno de sus textos que tuve como un despertar tremendo con 25 años, y para mí... ha sido uno de los grandes puntos de inflexión de mi vida, ¿no? Y tengo una relación muy amorosa con Colombia desde entonces. Y luego, curiosamente, pues Colombia ha sido el primer país que me invitó a venir a dar una conferencia internacional. Es el primer país donde se han publicado todos mis libros. Y de hecho ahora ya tengo una relación, pues, bueno, de amistad y profesional con Medellín. Vengo aquí desde el año 2013, casi cada año. Y ya tengo amigos y proyectos y estoy encantado de estar aquí. Qué chévere, de verdad. A nosotros nos ha como conectado mucho tu manera de compartir las ideas. Creo que eres una persona que logra desmenuzar muy fácil, como muy al alcance de todos. Digamos, mi papá te ha escuchado, mi mamá te ha escuchado. Sí. Y aún así, digamos, como que logran entender de la misma manera que yo, ¿me entiendes? Entonces, eso ha sido algo impresionante y quería preguntarte como, ¿cuándo conectaste con ese don de la palabra? Bueno, lo que uno va descubriendo es que cada ser humano es único, tiene una singularidad, todos nacemos como una semilla y esa semilla contiene un fruto en potencia, ¿no? En forma de propósito, talento, pasión... cualidades, fortalezas, también pues unos defectos, ¿no? Y todo eso viene de serie, es estructural. Yo creo que la importancia es conocerse uno mismo y en la medida que tú vas siguiendo tu dicha, lo que te fascina, lo que te motiva, lo que te hace perder la noción del tiempo y vas conectando, ¿no? con lo que realmente se te da bien, te apasiona y que encima puedes aportar un valor a la sociedad, ¿no? Desde muy jovencito pues a mí me ha encantado comunicar, es algo que lo llevo en mi ADN. Y sobre todo comunicar con sentido del humor, ¿no? Era el gamberro, era el travieso, era el payaso de la clase, ¿no? Siempre me echaban las profesoras porque interrumpía la clase.
muy payasete, ¿no? Y luego ya, pues cuando estaba en la adolescencia, me acuerdo que salíamos de fiesta con los amigos, nos pillábamos unas buenas y al día siguiente uno de los momentos divertidos era cuando estábamos de resaca, te estoy hablando de 15, 16 años, y era el momento en el que Borja narraba lo que había pasado la noche anterior. Entonces hacía como de narrador y digo, hostia, pues aquí este amigo mío, hostia lo que pasó, y todos nos partíamos la caja y eran unos momentos como muy especiales para mí, para mi grupo de amigos. Y luego ya, pues en la medida que toqué fondo muy jovencito y conecté con la filosofía, empecé a escribir, que también es algo que me conecta muchísimo, me encanta escribir. Y en la medida que fui descubriendo cosas, no sé si os pasaba cuando estudiabais de jovencitos, que una manera de aprender es enseñar, ¿no? ¿Me dejas que te lo explique? Que tenemos examen mañana, Sí. ¿me dejas que te explique? Sí, sí, sí. Pues es algo que siempre me ha sucedido, ¿no? Conecto con algún tema, como cuando descubrí el eneagrama, y una manera que descubrí, pero porque me venía de dentro, de aprender mucho, era compartiéndolo, enseñándolo, ¿no? Y entonces siempre que descubro algo que me apasiona, lo comparto con mi entorno. Hasta que finalmente me dijeron, oye, Borja, déjanos en paz, monta un curso, ¿no? Y esto tenía 25 años. Y entonces, bueno, desde entonces, pues claro, imagínate, tengo 43 años y llevo desde los 25 dedicándome profesionalmente pues a dar charlas, conferencias, cursos, y al final ya es algo que forma parte de mi vida, ¿no? O sea, me dedico básicamente a explorarme, a descubrir pues dolores, traumas, heridas que tengo dentro, zonas oscuras, a tratar de ponerles luz, sanación, transformación, para evolucionar como ser humano y compartir todas las conclusiones, todas las experiencias que voy descubriendo dentro, ¿no? Y cuando empezaste a escribir, ¿lo hiciste porque, o sea, como que, no sé, digamos, algunas personas escribimos porque lo encontramos como una herramienta, como un refugio, como a los momentos difíciles que vamos llevando? ¿En ti pasó así con la escritura o fue cuando ya tenías conocimiento sobre algunos temas de los que hablas hoy en día? La verdad es que lo recuerdo como si fuera ayer. Yo tenía 19 años, estaba sumido en una crisis muy profunda, estaba como muy deprimido, estaba muy enfadado con la vida, y vino un amigo mío que también tenía muchas inquietudes filosóficas, que con 19 años en aquel momento no era muy común, y me acuerdo que sus padres lo llevaron a un internado, se tuvo que ir fuera de Barcelona, y entonces me dijo, oye, pues no nos vamos a ver durante mucho tiempo, pero hay una cosa que se llama Hotmail. Era el año 2000, creo, y yo no tenía ni idea de lo que era Hotmail. Y dice, entonces me lo instaló y yo, lo típico cuando es algo nuevo, diciendo, no sé qué voy a hacer con esta cosa, Hotmail y tal, y me crea una cuenta y ponía borcha@hotmail.com, y dice, ¿qué contraseña pongo? Y era para escribirnos mails, y yo, pues pon escritor, pero tal cual, pon escritor, escritor. Yo no había escrito en mi vida, no había leído un libro en mi vida, o sea, estaba perdidísimo. Y entonces, a cabo de 3 semanas, de repente, pues nada, me meto en Hotmail y veo que tengo un email, que yo no sabía ni lo que era un email, ¿no? Era una cosa nueva para mí. Entonces, clico y mi amigo, que también tiene muchas inquietudes intelectuales y tal, me había escrito un email y me contaba su experiencia de cómo estaba en este internado, de lo que sentía, de, bueno, cosas que pensaba, y me decía, por favor, Borja, cuéntame cómo estás, explícame, comuniquémonos por aquí, ¿no? Y bueno, pues dije, venga, pues le voy a explicar. Y entonces nada, de pronto, claro, imagínate, mi amigo me puso en bandeja, escribe sobre lo que estás sintiendo, escribe sobre lo que estás pasando, y entonces empecé a escribirle cómo me sentía, con humor, eran emociones muy intensas, muy profundas, pero bueno, riéndome de mí mismo. Y en un momento dado, ostras, miro el reloj y habían pasado 7 horas. O sea, estuve toda la tarde, pero se me pasó volando, se me fue un poco la depresión en aquel momento, y sentía como mariposas en el estómago, o sea, una conexión muy profunda, algo que no había sentido en mi vida, con 19 años, y siendo como soy de impulsivo y de intuitivo, me acuerdo que apareció mi padre, que era como la hora de cenar, y no me había dado cuenta, era como un sábado, y le dije, papá, soy escritor, tal cual, o sea, me vino de dentro, ¿no? Porque nunca me había sentido tan bien, de hecho nunca en mi vida consciente había tenido un momento de plenitud como el que sentí en aquel momento, ¿no? Y así empezó mi camino. Entonces empecé a escribir para darle sentido a lo que me estaba pasando por dentro, que era un vacío tremendo, un malestar tremendo, pero siempre he escrito, nunca he escrito para mí,
si bien ha sido terapéutico escribir, siempre he escrito para los demás. Es decir, empecé a escribirle mails a este amigo y esos mails, al final, escribí una novela autobiográfica sobre el año 2000. Cada capítulo era un mes, porque me pasaron cosas muy, muy tremendas en aquel año. Estuve a punto de morir varias veces. Y bueno, muchas anécdotas de inconsciencia total, coquetear con drogas, accidentes de coche, de moto, palizas, o sea, bueno, unas historias que ahora pienso, digo, madre mía, ¿no? Y ese libro lo escribí entre los 19 y los 20 años y se lo compartí a todos mis amigos y de hecho cuando salía por las noches, una manera de ligar, pues le decía a la chica, bueno, pues yo soy escritor, si me dejas tu mail, te mando el libro. Y luego incluso fui a una copistería del barrio y les di el libro y dije, oye, a partir de ahora van a venir amigos míos que querrán imprimir el libro. Entonces, oye, ustedes hacen negocio con la impresión y así yo, pues en vez de que lo lean por email, se imprimieron 500 copias en aquella... Porque era un libro muy puro, la voz de un chaval de 19 años que contaba todo su malestar, el sinsentido de la sociedad y luego una tormentosa relación con la madre y que desembocaba pues en un perdón, ¿no? Y ahí fue cuando un poco empecé a descubrir quién soy y para qué estoy aquí, ¿no? O sea, siempre ha sido un poco conectar con ese dolor y encauzarlo creativamente a través de la divulgación, la escritura, las conferencias, la emprendeduría, pero siempre, nunca he escrito un diario. O sea, siempre he escrito pensando en que esas experiencias pudieran ser útiles y beneficiar a otras personas. Y eso es, la escritura entonces ha sido como tu pasión por toda la vida y has llegado a puntos como de que te satures, que digas como, no quiero escribir más o... Bueno, la verdad es que soy una persona tremendamente creativa y a mí la arteterapia, ¿no? La creatividad, yo creo que es mi razón de ser. O sea, si tú me quitas la creatividad, si tú me quitas pues escribir o crear el tipo de obras que creo, ¿no? Porque para mí crear una empresa también es crear una obra, ¿no? O sea, yo me siento un poco un artista que creo pues, libros, conferencias, cursos, másters, empresas, proyectos educativos y intento poner todo el amor del mundo. La verdad es que esa es en gran parte mi razón de ser. He tenido muchas veces grandes dificultades para simplemente disfrutar de la vida, ¿no? A mí lo que me causa pasión y disfrute es la creatividad, ¿no? Sí. Sí que es verdad que he tenido una etapa que coincidió con el nacimiento de mis hijos, donde, bueno, pues igual estuve como prácticamente 6-7 años sin escribir, pero porque no encontraba la paz ni el equilibrio por estar con 2 hijos tan seguidos y con todo el desafío que implica la paternidad, ¿no? Pero ahora mismo, que ya tiene 9 y 11 años, estamos en otra etapa, me cuesta concebir la vida sin escribir. De momento nunca me he saturado. Escribo por las noches, cuando ya todo el mundo está durmiendo, yo escribo pues, después de cenar hasta las 2 de la madrugada, es como el momento donde mi mente está más activa, me gusta mucho el silencio de la noche, me pongo mi musiquita, me gusta una música así dramática, triste, que a mí me da alegría, no sé, es una cosa rara, ¿no? Y tengo muchos momentos donde lloro de felicidad escribiendo, entonces es algo que me causa mucha dicha y me puedo estar 3 horas escribiendo un párrafo. De hecho, a mí me dicen, bueno, ahora tienes el ChatGPT, ¿no? Que puedo escribir por ti. Y sí, lo he probado y tal, pero es que a mí me encanta escribir. Entonces yo siento un gozo indescriptible cuando escribo. Y de hecho, no siempre, ¿eh? Tengo que estar muy conectado. Hay veces que no fluye la magia. Pero hay momentos donde es que siento como la vida escribe a través mío, como que soy un canal, ¿no? Y también me pasa esto hablando en público. O sea, escribiendo y hablando en público son seguramente los momentos de mi vida donde he experimentado grandes plenitudes, ¿no? Sí. Y en ese momento, o sea, casi que cuando tu amigo te propuso como mandémonos emails, fue ¿cómo se dice? O sea, como pasar esa barrera que uno puede tener como ser humano, como ese mecanismo de defensa de no voy a ponerme a hablar mucho de como lo que estoy sintiendo, pero, o sea, como que se pasó eso fácil porque él fue como, cuéntame cómo has estado, qué has estado viviendo. Ajá. Y de pronto hoy en día como que escribes pensando más en los otros que en ti por algo que tenga que ver con eso. Bueno, todo lo que hago es porque me hace mucho bien. Esa para mí es la esencia del altruismo. O sea, el altruismo es algo que hace bien a los demás,
pero te hace bien a ti. Entonces, a mí escribir me hace mucho bien. Es terapéutico, es muy sanador, es muy transformador. Siempre escribo sobre lo que estoy experimentando, sobre aspectos que pues llevo tiempo analizando acerca de mí mismo, ¿no? Pero siempre escribo para los demás. O sea, hay una empatía literaria, intento escribir, comunicar muy sencillo, que lo entienda todo el mundo, ¿no? Para que eso tenga un beneficio. Claro, soy una persona que leo mucho, investigo mucho, ¿no? Muy intelectual, pero luego lo paso por el filtro de mi experiencia. Entonces intento ahorrarle a las personas pues caminos que a mí me han llevado muchos años y muchas lágrimas, pues intentar allanárselo a otras personas, democratizar el autoconocimiento, ¿no? Y entonces hay un componente en que para mí la mera intelectualidad no es transformadora. Lo que es transformador es la experiencia personal. Porque somos todos seres humanos, todos somos únicos, como pone ahí, fijaros, ¿no? Mírate a los ojos y sentir tu uniqueness, ¿no? Este sitio es como una oda a la singularidad, lo cual me siento muy identificado, ¿no? Entonces, desde muy jovencito, cuando me puse enfrente de cuarentones que estaban en crisis buscando respuestas sobre cómo conocerse a uno mismo, yo empecé a dar cursos con 25 años. Durante prácticamente los primeros 10 años de mi etapa como profesor, por así decirlo, era el más joven de la sala. Entonces enseguida sentí que yo me tenía que remitir a mi experiencia personal. Es decir, ¿cómo puede ser que un chaval tan joven esté aquí dando cursos de autoconocimiento, ¿no? Entonces, desde el primer momento tuve claro, también por mi forma de ser, que solo se inspira a través del propio ejemplo, que solo lo único que tienes para explicar es tu propia experiencia, y que tenía que integrar en mi discurso mi lado oscuro, mis mediocridades, porque ese paradigma del gurú discípulo a mí nunca me ha inspirado. Yo nunca he tenido un gurú. De hecho, no considero a Gerardo Smelling un gurú. Leí sus textos, me inspiraron mucho, le estoy eternamente agradecido, pero no hay esa relación, ¿no?, de endiosamiento y de ver a alguien superior a ti, ¿no? Para mí estamos todos en lo mismo, ¿no?, en este viaje evolutivo. Entonces hay un componente de honestidad, de vulnerabilidad, de integrar en tu discurso realmente lo que forma parte de ti, ¿no? Y creo que eso es lo que inspira a las personas. Y eso he intentado integrarlo en todo lo que he escrito y en todo lo que he divulgado. Y hay un aspecto donde a mí es que no me importa lo que los demás piensen de mí. Es decir, ¿cómo puede importarme si es que forma parte de mi ser? He nacido con esta estructura, estoy como todos los seres humanos haciendo lo mejor que sé, y como todos los seres humanos pues tengo mis mediocridades, mis incongruencias, mis imperfecciones, ¿no?, mis errores, mis lados oscuros. Entonces nunca me ha inspirado los referentes de porcelana que aparentemente pues da la sensación como que están siempre iluminados, ¿no? A mí siempre me ha gustado, igual por el entorno social donde nací, que hay mucha hipocresía, mucha máscara, mucha coraza, mucha mentira. Es como una forma de revelarme frente a ello, ¿no?, y mostrarme, pues, en la medida posible, tal como soy, ¿no? No es algo que me cause ningún tipo de temor. ¿Cómo podría causarme temor mostrar lo que llevo dentro si soy consciente de que todo el mundo tiene, en mayor o menor medida, los mismos problemas, traumas y dificultades que yo, porque compartimos condición humana, ¿no? Y creo que al final eso es lo que ha llegado a la gente, ¿no? Que me muestro independiente de la edad que tenga y del bagaje y de incluso la admiración que pueda cosechar por ahí fuera. Yo sigo compartiendo mis luces y mis sombras con quien esté dispuesto no solo a escucharme, sino a cuestionarse, porque al final mi función social es cuestionar la mentalidad de las personas, porque primero he cuestionado mi propia mentalidad, ¿no? Sí, claro, ahorita estaba pensando con eso que me estabas diciendo en una, no me acuerdo cómo se llama la autora de ese libro, se llama Mujeres de Luz el libro, y ella dice en una frase como: lo que va a conectar con las demás personas no es tu sobrehumanidad, va a ser tu vulnerabilidad. Y es así tal cual, o sea, digamos, la cantidad de personas que se conectan con tu discurso y como con las experiencias que tú compartes, como que vienen también desde ahí. Es como, Ya. él es un ser humano que tiene un recorrido gigante de autoconocimiento, y aún así hoy en día, a pesar de eso, dice: tengo cosas por trabajar, tengo cosas que me cuestan. Se siente mucho. O sea, digamos, ya con eso que estás diciendo, como que uno en redes sociales, pues más que todo en redes, igual antes de las redes también debía pasar con la televisión y eso, pero uno empieza a seguir mucho a una persona y de alguna forma se sale como el título de humano, y empieza a ser una figura que uno empieza a seguir, a idealizar, Sí. como a crear de una forma. Pero yo creo que a lo que va Dani es eso, que contigo se siente como si ya nos conociéramos desde hace muchísimo. O sea, como que se siente la tranquilidad del espacio, se siente de pronto
como tranquilidad para preguntar cosas, para, Porque pues, tú, para estar... porque tú en tu discurso siempre lo estás aterrizando a uno a soy humano. O sea, también tengo cosas por trabajar. El ego muchas veces también me cuesta. Sí. Digamos, tú muchas veces has compartido pues en diferentes conferencias y entrevistas como lo que tuviste que, o sea, lo que viviste como en tus 19, 25 años también, como en ese momento de como del despertar, como tú lo has llamado. Pero, ¿qué sientes que fue como representativo en ese momento, como para lo que haces hoy en día? Digamos, es que no sé cómo explicarlo, o sea, tú has contado como que a tus 19 años tuviste como una crisis, la noche oscura del alma, a los 25 encontraste, a los 25 fue que encontraste la aceptología de Gerardo. Exacto, sí. Ahí fue como el mes y medio que dijiste como Sí. me siento súper diferente, ya no me tomo personal muchas cosas. Y hoy en día, digamos que no hablas de ese tema como en especial, como de la aceptología, sino que lo integraste en el otro tema que es el eneagrama, que a ti te mueve tanto. Como que, es que si me entiendes, no sé cómo No sé cómo va la explicarlo. pregunta. No sé cómo explicarlo, o sea, Bueno, pero retomando con lo que decías, para mí es una cuestión de integridad. O sea, para mí, lo intento, ¿eh? No lo consigo, pero ser coherente, ser íntegro, o sea, si no incorporo en mi discurso mi mediocridad, mi lado oscuro, es que hay una parte de mí que me veo desde fuera cuando estoy hablando en público y veo lo fácil que es que te puedan idealizar en un momento dado, porque tienes facilidad para hablar en público, pero es que, como siempre digo, lo que uno muestra públicamente representa el 0,000000001% de lo que uno es. Y uno tiene que ser consciente de lo que es su lado oscuro, su mediocridad, y en mi caso, que estoy profundamente traumado por muchas cosas que viví en mi infancia. Entonces, es una cuestión de integridad. Yo me siento íntegro, yo me siento coherente, porque es que si no, muchas veces, bueno, pero que no estás predicando con el ejemplo. Y digo, es que en qué momento yo me estoy divinizando o poniendo en un pedestal, ¿no? Yo al revés, me estoy poniendo en el mismo lugar que cualquier otro ser humano, y siempre digo que compartir es mi terapia. Lo hago porque es terapéutico para mí, y de hecho siento una evolución desde que empecé este camino tremenda, ¿no? Y por un poco intentar tomar el hilo que decías, o sea, yo toco fondo con 19 años porque vengo de una infancia muy, muy complicada, emocionalmente hablando, y eso lo he arrastrado y lo sigo arrastrando, y estoy en ello. Y con 25, fruto de las enseñanzas de Gerardo y como ese despertar, es un estado alterado de conciencia, donde no hay identificación con la mente, con el ego, eso se desvanece durante un mes y medio. Ahí no hay nadie, ¿no? Hay simplemente la experiencia de que la vida te está viviendo y que todo va sucediendo como tiene que suceder, ¿no? Luego, más tarde, entendí que eso es un estado alterado de conciencia, que tiene que ver con la no dualidad, con la filosofía Advaita. Esto lo entendí a posteriori, ¿no? Y eso luego se esfuma y vuelves a un estado ordinario de conciencia. Vuelves a estar identificado con el ego, vuelves a creerte que eres un yo, te vuelves a perturbar, pero eso te deja una huella imborrable el resto de tu vida. Y luego tenía algunas reminiscencias de esa experiencia. Y cuando digo que ese es un gran punto de inflexión, fue cuando, después de esos casi 6 años de búsqueda filosófica, esa experiencia fue como la catapulta para que apenas unos meses más tarde, pues sintiera un poco el valor de empezar a compartir todo esto públicamente, empezar a dar cursos con 25 años, en mi entorno social, pues imagínate, ¿no? Eneagrama, aceptología, espiritualidad. Hoy en día todo esto pues se está normalizando poco a poco, ¿no? Las redes sociales se está popularizando, hay un montón de autores maravillosos que están por ahí compartiendo, pero en aquel momento te miraban como si estuvieras medio chalao y medio loco y me llamaban Borja Vilasecta, ¿no? Cuando hablaba de estos temas, ¿no? Entonces, ahí para mí fue cuando se me reveló ese gran propósito de vida, que es coger esa comunicación y ponerla al servicio de hacer accesible el autoconocimiento para el mayor número de personas posibles y fomentar el despertar de conciencia en la sociedad. A partir de ahí, la forma en la que ese propósito ha ido tomando forma, valga la redundancia, es a través de la divulgación, que es mi terapia, y la emprendeduría, que es montando proyectos educativos como la Academia, Cuestiona, Terra, Utópica Labs, ¿no? Y llega un punto en el que uno ya no está obsesionado con volver a esa experiencia.
sino que esa experiencia deja un pozo y la vas poco a poco integrando en tu día a día. Y al final, oye, pues te vas trabajando cuerpo, mente, espíritu para intentar tener la vida más consciente posible, más sana posible, entendiendo que hay muchas cosas que escapan a nuestro control y la vida te va guiando con nuevos aprendizajes, nuevos retos, nuevas pérdidas para que sigas evolucionando, ¿no? Y ahí es donde me encuentro. Y digamos, ya ahorita con eso que dijiste, logré aclarar un poquito como lo que estaba tratando de descifrar en mi cabeza y era que tú encontraste una inspiración muy grande como en esa, en ese, era una conferencia lo que estaba, o sea, como el documento de Gerardo Sí. era una conferencia. Era la transcripción de un curso, un taller que hizo no recuerdo ahora mismo dónde lo dio, no sé si en Tabio, no sé si en Cali, era sobre la aceptología. Sí, digamos, o sea, como que la aceptología te conectó un montón, pero ahí va mi pregunta y es, ¿por qué te conectaste más con el eneagrama? ¿Sí me entiendes? Porque el eneagrama, como que así lo percibo, es como el canal por el que has comunicado también temas de la aceptología y eso, pero ¿por qué de pronto no fue como la aceptología Ya. como tal? Bueno, porque una pulsión que he tenido muy grande, yo que soy una persona, y sigo siendo muy escéptico en el sentido de no te creas nada, que esto lo aprendí de Gerardo, no te creas nada, porque fundamentalmente tenemos una resistencia al cambio, los seres humanos. Tenemos una resistencia a cuestionar nuestro sistema de creencias. Y cuando escuchamos información nueva, diferente, que puede confrontar nuestra forma de pensar, se activa automáticamente un mecanismo de defensa, que es la disonancia cognitiva, que es el autoengaño, y entonces ridiculizamos, demonizamos, nos oponemos agresivamente contra esa información nueva. Entonces, claro, mi pulsión era, ostras, veía la sociedad como estaba yo en aquel momento, muy dormida, muy inconsciente, muy ignorante, con mucho malestar. Y dices, bueno, claro, la gente fundamentalmente no quiere conocerse, porque es doloroso. Entonces, en el eneagrama encontré una herramienta muy fácil de entender, muy útil, muy práctica y apta para escépticos, a pesar del nombre eneagrama y del símbolo, porque si tú miras el eneagrama con la mente abierta y escuchas tu eneatipo, cuando llega, realmente es fácil de verificar, es fácil de asombrar, decir, qué fuerte. Describe a grandes rasgos mi forma de entender la vida, mi forma de ser, ¿no? Tanto en el lado oscuro como en el lado luminoso, ¿no? Estos 9 eneatipos, y la gente cuando entra en eneagrama suele tener un orgasmo emocional, ¿no? Un momento de clic, y dice, hola, qué fuerte, ¿cómo puede ser? Y da mucha comprensión el eneagrama. Y el eneagrama además me gusta porque hace de puente entre la psicología y la espiritualidad. Entonces, para mí el eneagrama te da mucha comprensión sobre cómo funciona tu mente, tu modelo mental, cómo funcionas por dentro, y te da a entender que hay una parte esencial, hay una parte espiritual, que muchas veces en Occidente pues rechazamos, negamos o metemos en el saco de la religión, y ahí es cuando junté el eneagrama un poco con las enseñanzas más tarde de Gerardo Smelling, que nos remiten a una visión un poco más espiritual, más trascendente de la vida, que más tarde vinculé con toda la filosofía oriental, y especialmente con la filosofía Advaita, ¿no? Entonces, un poquito al final mi labor ha sido meterme en el eneagrama, que cuando lo conocí estaba en un entorno muy hierbas, muy sectario, ¿no? Muy alejado, un poco de algo pues más apto para escépticos. Y toda esta dimensión más espiritual, el funcionamiento que rige la existencia, ¿no? Las filosofías orientales. Y mi labor, como la de otros autores que me precedieron, fue presentárselo de la manera más tangible posible al público tan escéptico que es el público occidental, que está tan profundamente desconectado de sí misma y de la espiritualidad, ¿no? Ese ha sido un poco lo que he intentado, pues mi contribución divulgativa, ¿no? Un poco introducir la filosofía más oriental, la espiritualidad laica, el autoconocimiento, el misticismo en la mentalidad occidental. Porque considero, por experiencia personal, que eso es lo que te sana verdaderamente y eso es lo que te lleva verdaderamente a disfrutar plenamente de la existencia y a florecer en tu singularidad, ¿no? Y bueno, en eso estamos. Una pregunta. Yo siempre he escuchado como que repites mucho que eres muy intuitivo. ¿Cómo empieza uno a seguir la intuición o cómo empieza uno a reconocer? Porque tal vez hay
está el ego también disfrazado de intuición a veces, pero cómo empieza uno a empezar como a fortalecer esa intuición para ir viviendo la vida. Y a saber que es intuición y que no es como esa voz de pronto que a uno se le ha creado inconscientemente de todos los estándares de la sociedad. De los esquemas, sí. Bueno, realmente, claro, tiene que ver con una forma de ser. O sea, mis amigos, si escucharan esto, se reirían de lo que voy a decir porque ya saben lo que voy a decir, ¿no? En mi caso, yo creo que me paso de intuitivo porque soy demasiado impulsivo. Yo veo una correlación a veces, ¿no? Me iría mucho mejor si reflexionara paradójicamente más de lo que reflexiono a la hora de actuar. A mí me vienen fogonazos, pero no los busco. Fogonazos intuitivos de visión que me revelan de alguna manera muy intuitiva, muy visceral, hacia dónde de ir, cosas que de soltar, cosas que de hacer, ¿no? Pero no pasan por el filtro de la razón. Es decir, no es un mensaje verbal, porque todo lo que sea verbal, conceptual, intelectual, a través del lenguaje, se vehicula a través de la mente, egoica, creencias, y ahí está la voz de la sociedad, ahí está el ruido, ¿no? Un poco de la propaganda, ¿no? De nuestros padres, de la cultura, de la sociedad en general, ¿no? La intuición, que decía Krishnamurti, que es el susurro del alma, no te habla con palabras, te habla con señales muy sutiles, muy intuitivas, son casi imperceptibles, tienes que estar como muy silencioso aquí, tienes que estar muy conectado con tu propio cuerpo, ¿no? Por eso digo el trabajo diario, cuerpo, mente, espíritu, para estar muy conectado. Entonces yo procuro vivir conectado. Y cuando uno está conectado, pues de alguna manera son sutilezas. Me gusta, no me gusta, estoy cómodo, estoy incómodo, tiene sentido, no tiene sentido, me resuena, no me resuena. Y depende, pues, fogonazos, ¿no? En muchos momentos, pues, me han traído muchas bendiciones, porque me han guiado por senderos intransitados que me han revelado, pues, oye, realmente quién soy, ¿no? Y cómo vivir mi propia vida. En otros momentos, pues, también tengo que confesar que me he pegado grandes tortazos. Sí. Realmente uno... A veces es muy sutil, a veces uno siente ese fogonazo y dice, no, es que es el susurro del alma, es la vida, ¿no? Es la intuición. A veces se puede mezclar con una impulsividad que ya te digo, que está muy, muy de la mano, ¿no? Entonces, el camino al final es el silencio. Todo el silencio que puedas introducir en tu vida, meditación, atención plena, porque yo el primero, estamos demasiado enjaulados en nuestra propia mente, ¿no? Entonces, pero luego, ¿qué pasa? Esas señales están ahí, pero muy pocos se atreven a seguirlas. Porque no es que tu intuición te revele caminos fáciles, no, precisamente seguir tu propio camino te lleva a salir del camino trillado, por el que circula la mayoría. Y cuando tú dejas de seguir el camino por el que circula todo el mundo y tu intuición te guía por un camino intransitado porque es el tuyo, eso te conecta con el miedo. Entonces, en mi caso, pues bueno, con el tiempo sí que he ido madurando y ahora soy un poco más prudente, pero no he tenido mucha aversión al riesgo, porque he sentido desde muy jovencito, a raíz de esas experiencias, que no tenía nada que perder. Que si seguía el camino trillado, pues me iba a convertir en uno más de esta sociedad que tampoco me inspiraba. Con lo cual, he combinado un poco el escucharme a mí mismo y el pagar el precio de los tortazos que me he pegado en la vida por seguir mi propio camino. Pero es algo que forma parte de mi forma de ser, porque estoy comprometido con manifestar mi propia singularidad, ¿no? Y pago el precio. Pero el precio de ser uno mismo creo que es un precio muy bonito a pagar. El precio de seguir el camino trillado en el borreguismo imperante en la sociedad, para mí es un precio que no estoy dispuesto a pagar, porque sé que en mi lecho de muerte no me voy a arrepentir de haber seguido mi propio camino, pero veo y constato y escucho y leo y me informo, y mi madre que acompañaba a enfermos terminales, la gente se arrepiente de no haber sido auténtica, ¿no? En su vida, de no haber sido fiel a sí mismo, pero no se arrepiente de haberse atrevido a cometer según qué locuras, que en un momento dado pues estaba convencido que eso era lo que tenía que hacer con su vida, ¿no? Sí. Esos fogonazos han resultado en las empresas que hoy en día has creado. Sí, de hecho todos los proyectos que he creado han surgido de esos fogonazos, todos, momentos de inspiración, te viene una visión y aparte con esa sensación de que al final el tema de la autoría, ¿no? Es decir, como que es como, siento como que es la vida nos utiliza
la vida dice, oye, pues este tío con esta semilla, con esta genética, con este condicionamiento, con estos traumas, con esta motivación, con este bagaje, ¿no? Pues la vida se va abriendo camino a través nuestro, creativamente, porque en la vida no hay nada más creativo que la propia existencia, y de repente pues pone esas semillas en nuestra propia mente, en nuestro propio corazón, ¿no? En forma de visión. Otra cosa es que la gente siga esa visión o no. Pero la vida sabe que cuando pone esa visión en mí hay un motivado que dice, venga, vamos a muerte con ello, ¿no? Entonces tú imagínate, te pongo un ejemplo muy bonito. Tenía, no sé, 30 años y estaba en enero en la montaña, que estaba nevando, era un paisaje como muy zen, ¿no? Nevando, frío, y estaba con mi novia de entonces, con Irene, estábamos ahí viendo el Club de los Poetas Muertos, que es una de mis películas favoritas. La había visto muchas veces, muchas veces. El fueguecito en casa, la nieve fuera y tal. Y casi hacia el final de la película yo estaba llorando, como siempre, porque esa película me toca mucho, ¿no? Trata de un profesor que trata de inspirar a sus alumnos a que sean ellos mismos, a que honren su singularidad, que sigan su propio camino. Mira, se me pone la piel de gallina, ¿no? En una escuela en los años 50 como muy tradicional, muy conservadora, ¿no? Que es un poco la historia de mi vida, ¿no? Tratar de inspirar caminos que rompan con el statu quo, con el orden social establecido, ¿no? A pesar de la resistencia al cambio. Y estaba llorando, 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 y de repente, ¡pum!, me viene un fogonazo. Y me viene una idea de decir, oye, con todo lo que he aprendido, con el máster de desarrollo personal y liderazgo, que es un viaje de autoconocimiento que llevamos años impulsando para la crisis de los 40 en la Universidad de Barcelona, que está funcionando muy bien, pues voy a coger ese máster, voy a coger ese proceso pedagógico, lo voy a adaptar para jóvenes, porque en la película va de chavales muy jóvenes, que me hacían despejo de mi propia adolescencia, de lo complicado que fue para mí no encontrar ningún adulto que me orientara a un camino que tuviera sentido, y todo ese viaje que tuve que hacer en solitario, que fue muy, muy adverso, pero que me construyó tal como soy, me dio mucha fuerza. Y me vino la idea un poco de, oye, pues vamos a crear un proceso pedagógico para jóvenes de unas 100 horas de educación emocional, de educación emprendedora, que sea gratis. Que sea gratis, porque los chavales jóvenes, claro, igual no tienen recursos y, claro, no son los padres los que tienen que pagar. Entonces los padres no van a pagarles este tipo de cosas. Y además que esté abierto a todo el mundo. Entonces me vino como toda la idea, ¿no? Decir, venga, va, unas 100 horas de clase gratuitas. Yo impartiré todas las clases, me veía como, oh captain, my captain, ¿sabes? Yo estaba motivadísimo porque es mi tiempo y mi tiempo es mío, ¿no? ¿Qué necesito? Hostia, pues un centro donde dar las clases. Pues oye, haremos una clase a la semana, 3 horas. Seguro que algún centro me deja un espacio gratuito. Le conectaré con el corazón y seguro que... Entonces me acuerdo que se lo conté a Irene, pero entusiasmado, llorando, como soy, un poco así de chalao. Irene no lo vio. ¿Qué dices, Borja? No sé qué. Yo no, sí, que será gratis. Será gratis. Y todo el mundo querrá hacerlo. Y entonces, claro, los chavales, y luego seguro que hay más gente me ayudará, porque ¿quién no ha tenido una adolescencia complicada? Entonces, bueno, Irene no lo vio, pero ya me conocía y de una vez esa visión, o sea, voy a por ella, y el nombre lo puso ella, la Academia, con K. Yo soy testigo de... La Academia con K, dijo, porque bueno, como tiene ese punto así rebelde y tal... Y nada, contraté a una chica, hicimos la página web, yo en aquel momento, pues bueno, pues sí, tenía algunos seguidores en las redes sociales, y fue ponerlo en las redes sociales y se empezó a liar. O sea, el primer año se apuntaron 25 chavales, a los cuales entrevisté uno por uno, les di las 100 horas de clase, que es de las mejores experiencias que he hecho. O sea, si empezaste tú a dictar las... Bueno, yo ya era profesor, o sea, yo empecé con 25 años a dar mis cursos de Enneagrama. Luego, con 27, 28 años, monté el máster de desarrollo personal en la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona, y yo daba unas clases de Enneagrama y de otros seminarios, y un par de años más tarde monté esta iniciativa. Entonces di 100 horas de clase, y la visión era contarle a estos chavales, que vinieron chavales de entre 13 y 22 años, que se apuntaron voluntariamente, era contarles lo que a mí me hubiera encantado que alguien me contara cuando tenía su edad. Esa era la premisa. Sesiones de 3 horas los lunes, en un centro, el Dharmakaya, que nos lo dejaron, mi querido Gustavo, que en paz descanse. Y luego además, tanta gente me escribió que le pude proporcionar un coach gratuito a cada joven, una sesión cada 15 días, personalizada, y unas mujeres motivadas de Mallorca, una isla de España. Borja, nos encanta el proyecto, queremos montarlo. Entonces, ¿qué hice?
sistematicé la pedagogía, escribí en un documento de Word pues todas las clases, las temáticas, los objetivos pedagógicos, lecturas recomendadas, cómo yo iba a plantear la clase, y luego creé un sistema de organización, porque yo había estado muy metido en ONGs, de voluntariado. Pues mira, requiere de un director local, estas son las funciones, requiere de un profesorado, estas son las funciones, requiere de unos acompañantes para los chavales, estas son las funciones, necesitáis un centro que os lo deje gratuito, las clases son tal. Entonces, sistematicé sin haber empezado, simplemente con esa visión, y les envié el documento, y el primer año comenzamos en Barcelona y en Mallorca. Hoy en día han pasado 13 años, la academia está en 8 países, 55 ciudades, hay 2.500 voluntarios, han pasado 10.000 chavales por las aulas, el 40% de los voluntarios son exalumnos de la academia, y tú no sabes la cantidad de gente que, chavales jóvenes, sus padres, me ha cambiado la vida esto, ¿no? Entonces, claro, no siempre pasa así, pero creo mucho en esos fogonazos que luego, pues oye, la Escuela Consciente Terra, que es una realidad, ya abrimos puertas en septiembre, Cuestiona, que es una comunidad de autoconocimiento, Utópica Labs, que es una locura, que es una comunidad de emprendedores e inversores para transformar la educación. Y luego ya pues os podría contar más anécdotas de mi vida personal de cómo me han ido influyendo, ¿no? Entonces yo animo mucho a la gente a conocerse, a estar conectada y a no dejarse llevar por las convenciones sociales de su tiempo, sino dejarse llevar por estos fogonazos intuitivos, pero pagar el precio. Y oye, pues coño, pues no siempre vas a lograr el éxito, no siempre va a salir bien, ¿no? Pero lo que está claro es que es un músculo que se va entrenando, y de lo que te puedo garantizar es que lo que te va a aportar es que vas a tener la sensación maravillosa de sentir que estás viviendo tu propia vida. Y esto hace que desaparezca el miedo a la muerte. Porque dices, ya estoy disfrutando plenamente la vida. A mí cada año que pasa me gusta más vivir, me lo paso mejor, me siento más joven, y en parte es por esto que os estoy compartiendo, ¿no? Bueno, ya Sí. se nos acabó el tiempo, pero para cerrar, quiero darte las gracias como de parte de todas las personas que que nos hemos beneficiado de alguna manera de de tu historia personal, de tus conclusiones, de tus reflexiones. Ahorita te iba a decir que yo soy testigo de la academia porque yo fui alumna de la academia. ¿Ah, sí? Sí. Ostras, qué fuerte. Pero pues tuve que salirme porque no me daban unos horarios, pero siempre duré como Duraste harto un buen tiempo. tiempito, y fue muy chévere porque era lo que tú decías ahorita, como de cultivar esa parte del espíritu, lo físico también. Teníamos clases con personas que eran voluntarias, me imagino, Todas. y la parte Sin también dinero se emocional. hace, ¿eh? O sea, tú Ajá. imagínate, es toda una estructura multinacional que aglutina a 2.500 personas y se forja sin dinero. Ahora mismo hay un consejo, un equipo directivo, todo voluntariado. Y lo que te hace es un poco recobrar la fe en la humanidad, ¿no? Porque todo esto son personas que dicen, madre mía, estos chavales que están adoctrinados por un sistema educativo industrial obsoleto y que son una generación perdida, y cada año que pasa es otra generación perdida, ¿no? Y que la mayor tasa de suicidio y de paro de la historia son los adolescentes hoy en día. Pues oye, estos chavales que voluntariamente tenéis la lucidez de ir, pues imagínate, ¿no? Qué fuerte, pues mira, qué ilusión, qué fuerte. Gracias de verdad por eso. Y además quiero como también cerrar con algo, y es que, o sea, te admiramos porque todo lo que has vivido, digamos, en la adolescencia, como papá, como esposo, digamos, como hijo también, como empresario, de alguna manera, desde la empatía, lo has como traducido a cosas que aporten un montón. Ahorita nos estabas diciendo como la academia tiene que ver con la adolescencia. Tú viviste cosas en ese momento. No me acuerdo cómo me dijiste que se llamaba, pero el tema de los empresarios y los Utópica inversores Labs. tiene que ver con tu parte también empresarial. Terra tiene que ver con tu parte como papá. O sea, como que cada proyecto igual que sacas tiene impreso una parte de ti que dice desde la empatía como ahorrémosle tanto sufrimiento a las personas desde esto que he conocido. Entonces, Borja, de verdad, gracias por ser. Bueno, gracias. Por ser, por el espacio, por todo. Sí, yo creo que algo que quería también como aclarar, yo voy a terapia con un psicoanalista y pasa mucho algo, y es que uno no sabe qué trabaja, o sea, uno no sabe qué sana, solamente que en situaciones de la vida cotidiana uno empieza a vivir más tranquilo, más en paz.
contigo creo que pasa mucho eso, como que uno lee un libro y es lo que tú dices, como mucho lenguaje, muchas cosas racionales, pero uno no trabaja solamente lo que lee, sino que termina uno de leer el libro o termina uno de leer un párrafo, sigue su vida y ahí es cuando uno dice como algo está pasando. Algo se siente diferente. No es específicamente este párrafo ni este aprendizaje, sino que algo empieza a sentirse mejor. Y ya, de verdad, muchas gracias. Gracias. Un placer, gracias a vosotros, un placer.